Bueno, llegó el momento de escuchar de Tony sus motivaciones y hasta dónde ha significado para él todo lo que fue esa niñez en la esquina del bar La Quisqueyana, Tony. También. También. De la fritura de Traína y de la esquina de Cununa, hoy esquina del Villero, ¿verdad que sí? La mata de mango de Tiré, Tenaída también, ¿no? Y Leoncia, El Estillero Bar. el Estillero. Pero Tony también debe investigarnos si era estillero o astillero. Estillero. Sí. Porque. Yo vivía casi al frente. Sí, sí, exactamente. Tony Rodríguez, te recibimos. Queremos escucharle a ti todo. Mi primo. Primo el grano, bella. No, ¿y por qué? Son muy poca gente. No, porque yo estaba en la UAC casi a llorar en otros escenarios por aquí, como lo conozco todo, desde Nelson hasta una alumna. Ella tuvo un taller que nosotros impartimos de cuentos, de narrativa. Sí, aquí sí, muy cómodo. Es verdad que a veces yo me paso la tarde, antes de un acto como este, medio nervioso y esto, y me lo he pasado conversando con Cristian para eso, para calmarme. Y también porque somos todos conocidos, todos. Aquí nacimos todos juntos, todos cerca. Y todo cerca de Verano Largo. Entonces, ¿cómo empezamos primero? Vamos a empezar dándole la respuesta a Jimelín, que es uno de los que ha tenido tanto esfuerzo en esta actividad con respecto al estillero. Bueno, primero era dar las gracias a Abraham y Isabelita, pero ya la han dado. Segundo era hablar de mi barrio, pero ya Diony lo dijo casi todo. Entonces a mí me queda poco hablar, sino repetir esas gracias, pero desde mi corazón, desde mi profundidad, y hablar de mi sector también desde lo que yo siento, de lo que sentí. Yo nací ahí en la calle Capotillo con Sánchez, eso es atrás del Banco de Reserva. El patio donde yo nací es justamente patio con el Banco de Reserva. Toda esa esquina en aquellos tiempos eran las esquinas de la perdición. Por allá era por donde estaban muchos cabarets que yo escribo de ellos, pero no los conocí. Que fue el Peje que Fuma, que fue el más... Ese fue el más duro, pero yo no lo conocí porque al dueño lo mataron en el 67. Yo tengo un cuento que habla del que tan pronto asesinaron al dueño, cerraron. Un cuento de eso que dice así. Y yo he escrito muchos cuentos porque toda esa vida quedó. Todas las historias cuando mataron a ese señor. ¿Por qué? Porque el dueño de ese bar era del barrio. Entonces yo conocía a todos sus hijos, sus sobrinos, sus hermanas. Entonces cuando él lo asesinan, lo primero que uno se solidariza con sus hijos, carga ese odio porque lo asesinó un guardia en la era de Balaguer. Entonces nosotros crecimos odiando a la guardia por esos amigos, por esos primos, que yo vivía al frente de una hermana de ella, entonces, de él. Nosotros crecimos con eso hasta no se sabe cuándo. Luego vinieron los otros bares un poquito que ya no tenían cama, más calmados, pero tenían reservado con las cortinas hasta los tobillos, que era casi lo mismo. No tenían cama, pero tenían reservado. Y vino entonces la barra La Quisqueyana, que de ahí surgieron muchos cuentos. Entonces teníamos también la ventaja para estas historias, como Sicinio, que el barrio de nosotros queda ribera con los montes, vamos a decir. Después de nosotros lo que hay son los conucos. Entonces nosotros tenemos toda esa historia, una tierra verde, de muchos calzones, mucha agua subterránea. Todo eso, muchachos, siempre juntos. De ahí vienen todas esas historias mías que las hemos puesto, como dice mi compadre Guillermo, le hemos puesto corbata a esas historias de las esquinas. Y eso es lo que hemos brindado en cada uno de mis libros. Y mucha gente me dice que por qué yo no escribo otra cosa, por qué no salgo de Verano Largo. Pero ya lo dijo Abraham y lo dijo Kelvin, lo que yo contesto. Es que las historias son las mismas donde quiera. No importa el idioma, no importa la región, no importa si hace frío, si hace calor, no importa. Las historias son todas las mismas de los barrios. Usted lee de esos barrios de España, Marseille, lee lo que usted lea de Brasil, de Colombia, donde quiera que usted lea actores como eso, es lo que va a leer, lo de los barrios. Ahí es que se desenvuelve todo. Ha habido grandes obras, clásicas inclusive, que es gente escribiendo de ahí, de donde nacieron. Entonces yo creo que yo no puedo ponerme a escribir una cosa que yo no haya vivido. Y cada cual tiene su parte, ¿sabe? Su capacidad.
Entonces, como ha sido acogida mis escrituras, primero por todos ustedes, la gente de mi alrededor, y ustedes han visto hasta dónde hemos podido llegar, quienes han leído, quienes me recomiendan, quienes quieren que yo publique, quienes andan buscando mi libro de lingüistas famosos de la capital hasta internacionales. Entonces quiere decir que Verano Largo merece que sigamos escribiendo. Entonces yo pongo en sus manos este último libro, Las penas del porvenir, donde empezamos con un primer cuento que se llama, ¿cómo es que? Se llama, a mí se me olvida, La película de los ingratos. Este cuento trata de que todos los personajes se me revelan cuando yo inicio el cuento. Todos los personajes se revelan cuando yo los llevo a Verano Largo. Yo le digo, tú vas a vivir aquí. Yo dicen, no, yo quiero vivir cerca del parque. ¿Por qué? Porque sabe Abraham, que lo he mencionado mucho, Jimelín, que antes eso era lo mejor. Había gente que vivía en una orilla y se iban por un pueblo, le decían, yo iba a 2 esquinas del parque. Ustedes quizás los jóvenes no sepan mucho eso, porque eso era... Exacto, entonces todos los personajes míos que querían vivir cerca del parque. Yo le digo, no, ustedes van para los Carandales, que eran los Carrandales. ¿Por qué? Porque al barrio de nosotros, todo el mundo de manera despectiva decía, ustedes son de los Carandales. Entonces yo le dije a mis personajes, no, ustedes se van para los Carandales a vivir allá. Los llevé a vivir entonces a colmados que se habían desbaratado en mi barrio, al Villar y a todos esos sitios por ahí. Por eso yo me gustaría que ustedes lean ese cuento, porque ahí es donde se desprenden todos. Todos esos personajes que se me revelan ahí, la mayoría son personajes de otros cuentos. Yo creo que he logrado, modestia aparte, una gran obra, aunque me ha costado mucho trabajo por eso, porque no es fácil usted ir sacando personajes, ir poniéndolo aquí. Muchas veces uso mis trucos, que se lo digo a ustedes, que no tenía ese personaje ahí, y acostado de noche me levantaba y decía, no, yo puedo meter a Brigán aquí en este cuento, puedo meter a Samuel allá. Entonces ahí la cadena me seguía hasta el último cuento, que es el que lleva el título del libro, Las penas del porvenir, que es un cuento que también trata, ahí la protagonista de ese cuento es una de las que se me reveló en el primer cuento, Sariota, que también yo he escrito de ella en otros libros, porque los libros míos tienen esa... Exacto, todo se interrelacionan. Entonces, la protagonista de ese último cuento es de la que se me revela en el cuento de arriba, en la película de los ingratos. También en ese libro hay un cuento que se llama Los Condenados, que yo creo que para mí es uno de los mejores cuentos, no solamente escrito por mí, sino escrito en toda esta región, porque es como lo han dicho, Los Condenados. También los recomiendo que lean ese cuento, que yo creo que ese cuento vale por ese libro y otros libros más. No sé si ya Kelvin lo ha leído, ha llegado allá, y Diony, es un tremendo cuento que también se desarrolla en el barrio. Cicinio conoce a la gente porque llegó, hay unos personajes que llegaron por ahí, por tu casa, pero es un tremendo trabajo. Entonces ya como veo que los tengo dormidos a ustedes, aquí voy a agarrar para decirles que adquieran el libro, porque esta primera parte, esta primera parte del libro, de la promoción del libro, está a cargo de Jimelín, de Jimel Rodríguez, porque estamos colaborando para las actividades que él hace a fin de año. Entonces, usted adquiere el libro, pero también colabora con ese trabajo de Jimelín, que tenemos para Nochebuena una cena aquí mismo en la parte alta, en Los Palitos, aquí bajando aquí a mano derecha. Entonces Jimelín viene a cenar con una familia de ahí que él seleccionó, pero que a partir de febrero con esa misma familia Jimel sigue, porque la cena pasa en un día, pero a partir de febrero Jimel sigue con otras actividades con esa misma familia, como mejorar la vivienda y otras cosas más, que ya eso le corresponderá a él. Pero en esta parte nosotros estamos colaborando con el libro para aliviar un poco a Jimelín, porque yo sé que siempre quedan deudas y problemas. Entonces, Jimel, esta es la parte que corresponde. Agradecer sinceramente a Isabelita y a Zenón. Yo no sé cómo nos hemos sentido aquí de maravilla. Entonces, es como cuando uno se siente demasiado contento y demasiado. Yo todos estos días le dije, Abraham, estoy contento con esta actividad porque son ustedes que vienen, gente que los conozco. Jimelín, llámate a Heidi. Otro viene, la gente que llámame a Oscar, que Cicinio, no venga sola, tráeme a la vecina. O sea, que fuimos nosotros los que vinimos. Kelvin, no venga solo. Y fue gente que yo llamé puntual. Y solamente quisiera pedir a Jimelín, que no está en el programa, no sé si el amigo Reilly, que hace mucho que
lo tengo siempre preparado en las publicaciones mías y nunca creo que en esta publicación de ese libro, Helin va a estar presente si él tiene algo que decir. Les reitero las gracias a Abraham y a ustedes por venir y estamos aquí siempre a sus órdenes.